¿Por qué un hombre protegería a un pueblo que no conoce? ¿Por dinero? ¿Por honor? ¿O simplemente porque ya no tiene a dónde ir? Íñigo eligió a los 4 guardias más valientes, aquellos que lograban borrar el cansancio de sus ojos. Entre ellos estaba el joven Tomás. Los 5 jinetes cruzaron las puertas del pueblo y comenzaron a seguir las claras huellas que los bandidos habían dejado en la nieve. El rastro estaba lleno de manchas de sangre y objetos desechados. Sobre la nieve se leía una historia fácil de descifrar. Algunos habían sido cargados heridos, otros habían arrojado sus armas para correr, solo para salvar la vida. A medida que se adentraban en el bosque, el frío se hacía más intenso. Los árboles se cerraban sobre ellos y el cielo desaparecía por completo. Tras una hora de persecución, la dirección de las huellas cambió bruscamente. Se desviaron del camino principal para entrar en un sendero estrecho que solo los lugareños o quienes conocieran el bosque como la palma de su mano podrían notar. Esto era la prueba de una preparación previa. Los bandidos no habían elegido esta zona al azar. Íñigo hizo una señal a la unidad para que se detuviera. La oscuridad empezaba a caer y en estas profundidades del bosque, caer en una emboscada era cuestión de momentos. «Regresamos», dijo Íñigo, a pesar de las miradas de protesta de Tomás. «Mañana, con la luz del día, veremos más. Ir ahora es entregarse en bandeja al enemigo». Casi era medianoche cuando regresaron a la guarnición. Cisterna seguía despierto, observando la oscuridad desde la ventana. Íñigo le contó lo que había visto. Los bandidos no eran simples saqueadores. Conocían la zona y los caminos de antemano. Mañana debían volver al bosque con un grupo de reconocimiento más grande. Cisterna asintió, pero otra preocupación nublaba su rostro. No tenían más caballos. Realizar una operación de este tipo con tropas de infantería era demasiado arriesgado. Necesitaban caballería y solo tenían 5 monturas. Además, las provisiones y el dinero del pueblo se agotaban. Esta amenaza no solo significaba pérdida de vidas, sino el peligro de una hambruna. A la mañana siguiente, al alba, Íñigo y sus 4 jinetes se pusieron en marcha de nuevo. Esta vez se adentraron más allá del punto donde terminaban las huellas, hacia el corazón del bosque. Y allí, oculto entre 2 bloques colosales de piedra bajo un techo natural de árboles, encontraron el pequeño claro. Era el campamento de los bandidos. Sin embargo, al llegar, vieron que estaba abandonado. Las cenizas aún estaban calientes y humeantes. Los bandidos habían recogido todo a toda prisa. Mientras inspeccionaba el área, Íñigo encontró un trozo de cuero medio cubierto por la nieve. Tenía líneas, símbolos y un dibujo tosco de la plaza del pueblo. Los habían vigilado durante días. Habían registrado cada cambio de guardia, cada punto débil. Cuando Íñigo regresó con el mapa a la guarnición, él y Cisterna se sumieron en un largo silencio. El pueblo ya no podía limitarse a defenderse. «Necesitamos refuerzos», dijo Íñigo. El pueblo más cercano estaba a 2 días de camino, y el comandante de allí era un antiguo compañero de armas de Cisterna. Si lograban traer caballos frescos y algunos soldados experimentados, el pueblo podría sobrevivir al invierno. Cisterna aceptó este plan arriesgado y le dio la responsabilidad a Íñigo, llevando consigo a 2 perros y a sus mejores guardias. Íñigo partió bajo el resplandor rojizo del amanecer. El viaje fue duro. Galopar sobre la nieve, respirar contra el viento y vivir con la constante expectativa de una emboscada agotaba el alma. Pero el instinto protector de Íñigo lo hacía más decidido que nunca. Cuando llegaron al pueblo vecino, parecía que el comandante local ya estaba al tanto.
Resultó que sus patrullas habían acorralado al resto del grupo de bandidos en el camino, neutralizando a la mayoría. El líder de los bandidos había desaparecido en la oscuridad, pero el grupo estaba desmantelado. La gran amenaza había pasado. El frío más crudo del invierno recibió a Íñigo y a su pequeña unidad la mañana en que partieron del pueblo vecino. Traía consigo 4 caballos frescos cedidos por el antiguo camarada de Rodrigo Cisterna, 2 guardias fronterizos experimentados encargados de escoltarlos hasta la salida del bosque y varios sacos de grano de alta calidad para sanar las heridas del pueblo. Íñigo se mantenía erguido sobre su montura, envuelto en su capa, observando el horizonte blanco frente a él. Ya no era aquel extraño que semanas atrás recorría estos caminos desesperado, con los bolsillos vacíos y un futuro incierto. Sus pasos eran más firmes. Su mirada no solo presentía el peligro tras los árboles nevados, sino que cargaba con la dignidad de quien ya pertenece a esa tierra. El viaje de regreso fue mucho más silencioso y pacífico que el de ida. El sonido rítmico y suave de los cascos sobre la nieve acompañaba el sueño profundo de la naturaleza. El viento ya no azotaba sus rostros como un enemigo, soplaba como un ligero susurro que los escoltaba a casa. Las ramas de los colosales pinos, inclinadas por el peso de la nieve, parecían saludar a esa pequeña pero decidida unidad. Íñigo habló poco con los guardias. Ese silencio no nacía de la tensión, sino de la satisfacción interna de haber cumplido la misión. De vez en cuando, acariciaba el cuello de su caballo, observando cómo el aliento cálido del animal se convertía en una nube de vapor. Esos simples signos de vida le recordaban que estaba vivo y que lo había logrado. Cuando la silueta del pueblo apareció a lo lejos, el sol estaba a punto de ponerse y el cielo se vestía con los colores más bellos del invierno: púrpura, naranja y un azul profundo. La débil luz que emanaba de la torre del pueblo ya no era solo una señal para Íñigo, sino un destino. Al llegar a las puertas, notó el tono respetuoso con el que los centinelas golpearon sus lanzas contra el suelo. La noticia de que los bandidos se habían dispersado y que el peligro había pasado, sumada a la carga de provisiones, creó un ambiente de celebración en las calles. Pero era una celebración silenciosa. Era ese suspiro profundo y tranquilo que reemplazaba al miedo en los ojos de la gente. Al llegar frente a la guarnición, Rodrigo Cisterna estaba esperando en la puerta. Su habitual expresión severa se relajó ligeramente al ver a Íñigo y la carga que traía tras de sí. Cuando Íñigo desmontó, Cisterna se acercó y puso una mano sobre el hombro del forastero. No hacían falta palabras. El peso de esa mano transmitía mucho más que cualquier medalla o título. Era la gratitud más pura de un soldado hacia otro. Cisterna recibió la ayuda enviada y los nuevos caballos con suma meticulosidad. Más allá de la paga prometida, Cisterna le entregó una pequeña bolsa de oro cuidadosamente sellada por el consejo del pueblo. Esa bolsa era la prueba de que Íñigo siempre sería recibido en esas tierras como un amigo y un protector. Íñigo aceptó la recompensa con gran humildad. El peso del oro en su bolsillo no le abría las puertas del lujo, sino las de la libertad. Pero esa noche sintió que tenía una nueva razón para quedarse. Al regresar a la taberna, su habitación ya estaba lista. Sobre la mesa reposaba una hogaza de pan recién horneado y humeante, junto a un cuenco de estofado caliente. La tabernera, al mirarlo, simplemente sonrió e inclinó levemente la cabeza. Aquel era el mayor signo de que el pueblo ya lo aceptaba como uno de los suyos. Mientras comía, Íñigo observó desde la ventana la caída de la nieve. Ahora la nieve no era una amenaza,
sino un manto protector que envolvía al pueblo. En los días siguientes, el pueblo recuperó su ritmo invernal habitual. Los puestos del mercado volvieron a montarse y las voces de los niños jugando en las calles nevadas volvieron a alzarse. Íñigo ya no ocupaba un puesto oficial en la guarnición, pero cada vez que salía a la plaza, la gente lo saludaba y los comerciantes competían por ofrecerle sus mejores productos. Él, por su parte, se despertaba temprano cada mañana, daba un breve paseo hasta el límite del bosque y luego recorría el centro o pasaba el tiempo en su rincón silencioso de la taberna. Su alma inquieta, finalmente, había encontrado un puerto donde la tormenta se había calmado. Hacia el final del invierno, cuando la nieve empezó a derretirse y el aroma fresco y húmedo de la tierra se mezcló con el aire, Íñigo preparó su petate. No para marcharse ni para planear un viaje, sino porque había decidido convertirse en una parte permanente de aquel lugar. Tal vez algún día se iría, tal vez en otro invierno escribiría una historia similar en otro pueblo, pero en ese momento, su lugar estaba allí. Se sentó en su sillón frente a la chimenea, estiró los pies hacia el fuego y comenzó a escuchar el apacible sonido del agua de la nieve derritiéndose en el exterior. Al cerrar los ojos, solo escuchaba el silencio. Ya no había tintineo de espadas, ni aullido del viento, ni la voz de la desesperación. Solo existía el sueño tranquilo de un pueblo seguro y la conciencia de un hombre que había ganado la batalla contra sí mismo. Mientras los copos de nieve danzaban frente al cristal, Íñigo se sumió en un sueño profundo y sin sueños. Todo estaba bien. El pueblo estaba a salvo. Él estaba a salvo. Y el invierno finalmente se preparaba para dejar su lugar en las cálidas manos de la primavera. En este pequeño rincón del mundo, la vida seguía fluyendo una vez más, en silencio. La historia de Íñigo Valera continuará. No olviden seguir al Caballero de la Capa Verde.